En los comienzos de nuestra república, la primera prioridad es darle un orden a este país que están haciendo. ¡Señores, silencio! No es mi culpa, sino la del gobierno de Vilucho, de ese huemul de Freire. Sucesivos gobiernos conservadores logran consolidar ese orden. Por eso hay que trincarlos con firmeza, demostrarles una vez por todas de que hay que respetar la autoridad. A veces por la razón y a menudo por la fuerza. Si usted muere hoy, la causa liberal muere con usted. Pondremos fin a 20 años de atrasos y tinieblas. 2 levantamientos armados de los liberales fracasan. ¡Revolucionario! En 1861 los liberales consiguen el poder y el progreso se transforma en su principal objetivo. El desafío es obtener los recursos para financiarlo. Una nueva alza en el impuesto al salitre. Y esto es inaceptable. Desde que el Perú nacionalizó sus saliteras, sus fuerzas armadas han ido creciendo. Eso es absurdo, señores. El presidente peruano es un gran amigo. La solución está enterrada en un desierto en disputa. Un desierto que nos lleva a la Guerra del Pacífico. Un conflicto poco popular al principio, ¡A las armas, chilenos! pero que el combate naval de Iquique transforma en una gesta heroica donde todos quieren estar. ¡A las armas! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¿Cuánto tiempo falta para que comiencen a votar las mujeres? Unos 70 años. Luego que un grupo de mujeres de La Serena y San Felipe intentan inscribirse en las juntas calificadoras de elecciones de la época, el Congreso aprueba una nueva ley que especifica que ni los sirvientes domésticos, ni los procesados por crimen o delito que merezcan pena aflictiva, ni los condenados por quiebra fraudulenta, ni las mujeres pueden ejercer el derecho a voto. Estudiar en la universidad también es mal visto, indecente. Pero contra viento y marea y solo 3 años después de esta ridícula ley, Eloísa Díaz y Ernestina Pérez se titulan como las primeras médicos de Chile y Latinoamérica. Muchas se oponen a ser solo madres y esposas y rompen una a una las barreras. En toda América, 15 países le dan primero el derecho a voto a las mujeres antes que el nuestro. Pero el año 2006 repuntamos, cuando somos el primer país en Sudamérica que elige una mujer presidente. Han pasado 30 años y nuestros jóvenes revolucionarios, Vicuña Maquena y compañía, ahora son gobierno. Chile ha cambiado, y no solo políticamente. De ser un país principalmente agricultor hacia 1870, ese sector apenas representa el 15% del Producto Nacional. Ahora somos un país minero. La principal fuente de riquezas es el salitre, que reemplazó al guano como el fertilizante más usado en el mundo. Mientras en el norte del territorio chileno comienza a descubrirse salitre, en la zona boliviana de Antofagasta, su explotación lleva ya un tiempo. El 20 de octubre de 1883 se firma el Tratado de Ancón, que pone fin a la guerra con el Perú. ¿Y cómo queda el mapa después de todo esto? Busquemos un mapa y te explico. Chile gana 600.000 kilómetros cuadrados en la guerra contra Perú y Bolivia. Bolivia pierde el territorio de Antofagasta y Perú pierde el territorio de Tarapacá. El destino de las ciudades de Arica y Tacna se decide después,
en 1929, mediante el Tratado de Lima. Tacna para el Perú y Arica para Chile. Y perdimos la Patagonia completa. No exactamente, porque nunca fue nuestra. Era un territorio en disputa. El salitre queda en manos del Estado chileno, pero este entrega en concesión gran parte de la explotación a los ingleses. El principal beneficiado es un solo hombre, que va a ser conocido como el rey del salitre. Ay, Manuel, peleamos 5 años la Guerra del Pacífico, que muchos conocen como la Guerra del Salitre. Pero al fin y al cabo nos quedamos con el salitre más o menos. Déjame explicarte. Hola, niños. Hola. ¿Prestan la bolita? Sí. Gracias. Mira, antes de 1879 casi todas las salitreras están en territorio peruano. Y ellos explotan el 58% de la producción. El 19% lo explotan empresas chilenas y el 13% es explotado por empresarios ingleses. Después de la guerra, las salitreras quedan en nuestras manos, pero el Estado de Chile entrega su explotación en concesión. Así, los británicos se quedan con la explotación del 55% de la producción de salitre. El 15% es explotado por capitales privados chilenos y el resto queda en manos de alemanes y españoles, entre otros. O sea que después de que Chile gana la Guerra del Salitre, los extranjeros se quedan con la concesión. ¿Por cuántos años? La concesión dura todo el tiempo que sea explotable el mineral y el Estado de Chile se limita a cobrar como impuesto 1/3 de las ganancias. ¿Y eso es mucho? Muchísimo. Y es tal el optimismo que el Estado incluso... Mis bolitas. Perdona. Y es tal el optimismo que el Estado incluso deja de cobrar algún impuesto. ¿Cómo se llamaba este inglés que termina convertido en el rey del salitre? John North. Al comenzar la guerra, North y su socio Harvey compran una gran cantidad de salitreras a sus dueños peruanos. North había recibido el dato de que nuestras autoridades respetarían la propiedad en las zonas ocupadas. Y aprovechan de comprar a precio de liquidación, ¿verdad? Sí, claro. North se jacta de haber llegado a Valparaíso con 10 libras en el bolsillo. Y solo una década después ya controla las principales actividades económicas de la provincia de Tarapacá y se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo. El gran vencedor de la guerra. Y los pobres de esa época, que entiendo eran la gran mayoría, ¿reciben algo de esa plata? La ven de manera indirecta, en obras públicas, en algunas iniciativas en educación. Pero en ese entonces el Estado aún no se preocupa del tema social, ni en Chile, ni prácticamente en ningún lugar del mundo. La principal ayuda social para los desposeídos proviene de iniciativas privadas. Las ollas de los pobres, las asociaciones de caridad, las sociedades de beneficencia y las mutuales. Durante la década de 1880 el mundo está en plena revolución industrial y los hombres de nuestra clase dirigente se consideran a sí mismos como los únicos líderes capaces de llevar el progreso al país. Progreso que a estas alturas avanza a toda velocidad, como un tren, al que si no te subes, te atropella. Así es. Este es el antiguo Club de la Unión, ¿verdad?
En estos exclusivos salones muchas veces se decide la suerte del país. Mire, como la nación civilizada que somos, hemos logrado todas las conquistas que nos hemos propuesto. Por la pacificación. Por la pacificación. Por fin estamos hablando de paz. No te engañes, no están hablando de la guerra que acaba de terminar, están hablando de la pacificación de la Araucanía, que de pacífica no tuvo nada. Para 1850, los mapuche aún conservan el control de 10 millones de hectáreas. Con el norte asegurado, el avance del progreso mira ahora hacia el sur, hacia territorios que pasamos varios años sin tomar en cuenta. Recién en 1852 comienzan los intentos por integrar estas tierras al resto del país. Luego de constantes fracasos, en la década de 1880, el gobierno decide hacer esta ocupación cueste lo que cueste. El plan, que irónicamente se llama de pacificación, es diseñado por el comandante de ejército Cornelio Saavedra. El objetivo se logra no solo a través de una guerra contra los indígenas armados, sino también contra la población mapuche. Mediante la táctica de la tierra arrasada, se afecta la subsistencia de la población mapuche, no solo incendiando sembradíos y confiscando su ganado, sino también quemando sus casas, capturando a sus familias y matando a miles de inocentes. Estos hechos, que tienen duras críticas en la capital, no impiden que el gobierno remate y venda los terrenos mapuche. La estrategia de ocupación consiste en ir corriendo cada vez más al sur la línea fronteriza. Para 1883, los mapuche han perdido sus tierras. Despojados de lo más valioso para su cultura, se enfrentan a la miseria. Por primera vez en la historia republicana, nuestro Estado chileno proclama soberanía sobre todo el territorio nacional. Varios pueblos originarios de América enfrentan el exterminio de su cultura y el despojo de sus tierras. En esta época, muchos creen que este es el camino inevitable del progreso. En todo este proceso, los 10 millones de hectáreas del pueblo mapuche quedan reducidas a 500.000, un 5% de lo que tenían. El gobierno está promoviendo leyes de persecución a la iglesia. Y el país creyente no va a aceptar en silencio dichos atropellos. El país lo que quiere es seguir la senda del progreso. Pero no un progreso egoísta y anticatólico como pretenden imponer ustedes los liberales. El gobierno no quiere perseguir a la iglesia, simplemente quiere manejar los asuntos civiles, tal como los Estados Unidos. Lo que yo propongo es una medida intermedia. El matrimonio es un sacramento divino. Pero con un efecto legal. Ambos matrimonios se podrían inscribir en el registro civil. Aquí está dominando un liberalismo jacobino. El progreso del país necesita de un Estado más fuerte. Yo lo único que veo es un Estado sin principio, donde su único objetivo es la persecución. Señores. Ahora le tocó a la iglesia. Organizar un Estado moderno significa, entre otras cosas, suprimir algunos de los privilegios que el clero tiene desde la colonia. ¿Cómo cuáles? Como el fuero eclesiástico, que impide que los tribunales civiles juzguen a los sacerdotes y que fue suprimido en el gobierno anterior. Gran privilegio. Sin duda, pero esa medida resultó menos polémica que las que están discutiendo ahora. Estas nuevas normas, llamadas las leyes laicas, se aprueban durante el mandato de Domingo Santa María, cuando los liberales cuentan con mayoría absoluta en el Congreso. En ellas se pone fin al monopolio que la Iglesia mantiene sobre 3 momentos claves de la vida de las personas: el nacimiento, el matrimonio y la muerte. El recién creado registro civil se encarga ahora de oficializar los 2 primeros, y en los nuevos cementerios públicos se pueden enterrar personas de cualquier credo, ya que antes los no católicos solo podían descansar en los llamados cementerios disidentes. También se prohíbe enterrar difuntos en las iglesias, lo que provoca tanta molestia que parte del clero llama a sus fieles a no respetar las leyes. Y dígale a su gran amigo, el ministro Balmaceda, que si el gobierno lo presenta como candidato a la presidencia, cuenta desde ya con nuestra más férrea oposición. Y entonces Balmaceda se presenta como candidato. Así es.
¿Cuánta gente vota? De los 2,5 millones de habitantes de esa época, votan solo cerca de 50.000, o sea, menos del 2% de la población. ¿2%? Más encima, solamente pueden votar los hombres mayores de 21 años que sepan leer y escribir. Y que no sean sirvientes, bueno, y que estén inscritos. Y el proceso de inscripción está plagado de obstáculos. O sea, no vota nadie. Y entre ese 2% gana Balmaceda. Jura como presidente en 1886 con un discurso conciliador. Quiere bajarle la tensión al conflicto con la Iglesia y lograr que Chile dé un salto al inminente siglo XX. Su religión es el progreso. Realiza la gira más grande que haya hecho hasta entonces un presidente de Chile por el país. Crea el Ministerio de Industria y Obras Públicas, al que dedica más de una quinta parte del presupuesto nacional. Un presupuesto que se ha multiplicado en los últimos años gracias a la industria del salitre. En las naciones civilizadas, el único tirano es el progreso. Tirano en cuyo nombre se van a cometer todo tipo de excesos durante el próximo siglo.